Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga. La palabra de Dios dice que el que ama al Señor, su palabra guardará. Y entonces hay una promesa del Señor Jesucristo, que el Padre y el Señor Jesús vendrán a nosotros y harán morada con nosotros. Esta clase de Escuela Crecimiento Espiritual pues está dirigida a todos aquellos que aman la palabra del Señor y que quieren guardarla, vivirla, ponerla por obra y que anhelan morar con el Señor y que el Señor more con nosotros y en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. Si tú eres como yo uno de esos que anhela la palabra y la presencia de Dios, estás escuchando la enseñanza correcta. Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo 29 de agosto del 2021, sea el nombre de Cristo glorificado en todo ello, porque la palabra es de Dios, porque el que nos da revelación y entendimiento es el Espíritu de Cristo. Toda la gloria sea dada a su nombre. Tenemos el día de hoy, continuando nuestro estudio de Reyes y Crónicas, el tema: con nosotros está Dios para ayudarnos y pelear. Te repito, con nosotros está Dios para ayudarnos y pelear. Esto está basado, y lo voy a leer en segundo libro de las Crónicas 32 del 7 al 8, me refiero al título, y dice este versículo, segundo de Crónicas 32, 7 y 8. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Que estas palabras también sean para que tú vengas a la confianza de saber que el Dios Todopoderoso está con nosotros para ayudarnos y para pelear nuestras batallas, pero que nosotros, como el rey Ezequías, tenemos que estar en obediencia y avivados por el Espíritu de Dios para que venga esta ayuda de parte del Señor y Él pelee por nosotros. Yo lo creo, yo lo recibo y anhelo que estar del lado del Señor y que el Señor esté conmigo, porque entonces sé que soy más que vencedor. Estamos en Segundo de Reyes, capítulo 18, versículos 13 al 37, y también los capítulos 19 y 20. Igualmente, como leí ahorita, en Segundo de Crónicas 32, todo eso quedó de tarea, pero quiero añadirte y pedirte también que apartes la cita de Isaías, capítulos 36 al 39. Entonces quiero repetir y les ruego que pongan un separador en cada una de estas citas, de estos textos que yo estoy diciendo, una en Reyes, una en Crónicas y una en Isaías, ahorita las repito, porque vamos a estar brincando de una a otra constantemente. La base que vamos a tomar es la de Segundo de Crónicas 32, pon un separador ahí vamos a partir. De ahí vamos a tomar, leyendo también por completo, Segundo de Reyes 18, 19 y 20, pon otro separador ahí, y en Isaías hay 4 capítulos que hablan de este asunto, Isaías 36, 37, 38 y 39. Ahí también pone un separador. En este caso no vamos a leer todo porque mucho de lo que está en Isaías es idéntico a lo que está escrito en el libro de los Reyes, pero hay algunos fragmentos que añade Isaías, los cuales vamos a tomar, además de algunos otros pasajes ahí cerquita en mismo Isaías que nos van a ser de utilidad para la clase, porque recuerda que Isaías fue uno de los profetas que profetizó en tiempos del rey Ezequías, y además entendemos en estos capítulos una relación cercana entre el rey Ezequías, avivado, y el profeta de Dios, Isaías, hombre también llamado, escogido, capacitado y avivado en la obra del Señor. Entonces, pues 2 siervos de Dios que se juntaron y se apoyaban unos a otros para permanecer en la voluntad de Dios y hacer la obra de Dios. Muy bien, entonces tus 3 separadores preparados y vamos a iniciar. Yo te voy a ir diciendo de un lado a otro cómo vamos a ir. Pon mucha atención. Iniciamos en segundo libro de las Crónicas 32, del 1 al 8. Habíamos visto el primer año o los primeros meses del rey Ezequías, de este avivamiento, del cual hemos comentado ampliamente en 2 clases. Y vamos a ver que después de esto viene una invasión. En Reyes veremos que fue un tiempo de 14 años que estuvo Ezequías con paz, pero
viene después de 14 años, en el año 14 del rey Ezequías, que eso está mencionado en Reyes, ahorita lo leemos, intento o esta invasión de parte de Asiria, ahora con un rey llamado Sennacherib. Vamos a 2 de Crónicas 32, del 1 al 8. Dice así: después de estas cosas y de esta fidelidad, anota que es notado que en el rey Ezequías hubo fidelidad de parte de él hacia Dios, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención, eso también es importante, la intención de conquistarlas. No habían sido conquistados, sino él venía con la intención de conquistarlas. Recuerda que Ezequías y algunos otros reyes que habían hecho lo recto delante de Dios, habían fortificado muchas de las ciudades de Judá en tiempos de paz, habían edificado. Ahora esas son las ciudades que estaban pues ofreciendo una resistencia, por así decirlo, al rey de Asiria, que venía con la intención de conquistar. Seguimos leyendo, es hasta el 8. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, pues claro, era la capital, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Leeremos al final de la vida de Ezequías que él fue un constructor y que él trajo acueductos y llevó agua a Jerusalén y a las poblaciones de Judá, y sabemos que este es un recurso fundamental para la vida, y esto fue una de las grandes obras de ingeniería civil que Dios le permitió hacer a Ezequías. Y entonces, sabiendo que había agua, pues toma esta decisión de cegar las fuentes de agua fuera de la ciudad, dice, y ellos le apoyaron. Seguimos leyendo. 4. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Pues sería darles una ventaja estratégica, ¿ok? Entonces estaba siendo sabio el rey Ezequías y estaba limitando los recursos para el enemigo que venía de lejos. Veremos que estas acciones pues venían de alguien que estaba buscando el consejo de Dios, consultando a Dios, pero que no estaba buscando él hacer su propia defensa, sino, vamos a leer a continuación, que en medio de todo esto su confianza estaba puesta en Dios. 5. Después, con ánimo resuelto, los problemas se enfrentan así, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, se hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Se preparó. Cuando veamos adversidad, tenemos que tener un ánimo resuelto, no te desanimes, no decaigas, porque si no, pues ¿en dónde está tu confianza? Si tú sabes que Dios está contigo, que Él te va a ayudar, pues no tienes por qué decaer, aunque la situación sea difícil, sino anímate y sé resuelto, sé esforzado, échale ganas para que entiendas y prepárate. Él aquí preparó muchas cosas. 6. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, y aquí entonces viene el mensaje principal y que fue nuestro título. 7. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Y le dice una frase que habíamos oído alguna vez con Eliseo y que el apóstol Juan también nos escribe y que sigue siendo verdad. Porque más hay con nosotros que con él. Y Juan dice de manera diferente, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, tú y yo debemos tener esa confianza y saber que aunque el enemigo sea un gigante, más grande es Dios. Que si el enemigo es numeroso, más hay con nosotros. Todo esto nos lleva a la fe en Jesucristo. ¿Quién mueve estas huestes que vienen a defendernos, a ayudarnos? Pues es Dios. Por eso tenemos que buscar estar en comunión con Dios. Y dice el 8, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Qué comparación hay entre un brazo de carne y el brazo del Todopoderoso, su mano llena de poder, su brazo extendido? Nada, ningún poder de la tierra puede con el poder de nuestro Dios. Y él está ahí, dice, pero declara que es Jehová nuestro Dios.
que nosotros estemos con Él y Él está con nosotros, ¿verdad? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el Señor está ahí, ten esta confianza también para ayudarnos. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer, aunque seamos sabios o fuertes o tengamos recursos. Hay enemigos adversarios que no podemos enfrentar por nosotros mismos, ni aunque sea pequeño debemos hacerlo. Debemos rendir nuestra confianza en Dios. Debemos buscarle y decirle, Señor, ayúdame en esta pequeña lucha o en esta gran batalla, ayúdame. Y Él está ahí para ayudarnos. Fortalece tu fe en ello, créelo. Y pelear nuestras batallas. No vas a pelearlas tú, Él las va a pelear. Es Jehová Nissi nuestro estandarte. Él va al frente, Él pelea por nosotros. Y si Él pelea, te lo aseguro que somos vencedores, porque Él siempre gana. Y entonces, como yo hoy quiero, por el Espíritu, inyectar en ti este ánimo y esta confianza en Dios, así el pueblo también, dice al final del 8, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Claro, palabras guiadas por el Espíritu Santo de Dios, un hombre esforzado en buscar a Dios, avivado, y que su corazón abundaba y sus palabras abundaban de la palabra de Dios. El mensaje para ti: esfuérzate y anímate, hermano, hermana, pueblo de Dios amado, más están con nosotros. El Señor es el Todopoderoso. Él puede enviar sus ángeles. Él puede mover circunstancias, gente, la naturaleza. Él tiene todo el poder. Más están con nosotros porque es Dios el que está con nosotros y Él mueve todas las cosas. Y Dios está para ayudarte. Y Dios está para pelear nuestra batalla. Y Él gana siempre. Amén. ¿Cómo no esforzarnos y animarnos entonces en ello? Y eso te lleva entonces, como Ezequías, a prepararte, a esforzarte y a saber que sí estamos con Dios y tenemos a Dios de nuestro lado. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra salvación. No debemos temer. ¿Qué otro rey entendió muy bien esto? El rey David. Repasa el Salmo 27, porque tú sabes lo que está ahí escrito. Muy bien. Vamos ahora a Segundo de Reyes. Dejamos ahí tantito Crónicas y estamos en este mismo asunto. Nos vamos a ir en orden en estos hechos. Segundo de Reyes 18, del 13 al 16. Estamos en este contexto y leemos. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces aquí nos hace entender que aunque Ezequías se preparó y fortificó e hizo muros, las ciudades fortificadas que rodeaban Jerusalén fueron tomadas por el rey de Asiria. Era un rey fuerte, era un rey conquistador, porque Dios le había dado ese poder. Ahorita veremos esto con respecto a Asiria. 14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis. Entendemos que, recuerda, todas estas poblaciones de Judá, unas más cercanas a Jerusalén, otras más lejanas, esta ciudad Laquis, que era también parte de este territorio, era la que estaba en este momento siendo asediada por este rey. No estaba precisamente en Jerusalén, sino estaba en Laquis, a unos kilómetros, intentando o tomando esta ciudad. Ezequías dice entonces, le envía a decir al rey lo siguiente, muy importante, y ahorita vamos a ver a qué se refiere Ezequías, y dice: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. En medio de la batalla, en medio de esta guerra y de esta invasión, Ezequías se da cuenta que están perdiendo, que están siendo tomadas las ciudades fortificadas, y una ciudad más grande, de más importancia como Laquis, estaba también siendo sitiada, asolada y a punto de ser vencida. Entonces Ezequías, como debemos hacer todos los que confiamos, creemos en Dios y estamos en comunión con Él, hace una introspección, hace una reflexión y dice, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo? Recordarás como Josué después de la toma de Jericó, dice, pues si Dios nos dio la victoria, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo? ¿O por qué estamos en Jai, que fue la siguiente batalla, teniendo pérdida? Algo pasó, ¿verdad? Entonces, cuando un siervo de Dios mira que la circunstancia adversa está ganando terreno, detente y reflexiona,
consulta, busca a Dios, en tu propio corazón busca, porque hay algo que estás haciendo mal. Y él reconoce, porque este reconocimiento no es para expresárselo solamente al rey de Asiria, sino es una confesión que le está haciendo pues delante de todos, pero sobre todo delante de Dios, o ya lo había hecho delante de Dios. Yo he pecado. Y entonces él entiende el castigo de este pecado. Ya estaba Asiria encima de ellos y le dice: apártate de mí y lo que impongas te daré. El otro, en su afán pues de poder y de riqueza, que van muy de la mano, pues le pide riquezas, oro, plata, que el rey Ezequías pues de donde lo tenía, de los tesoros y del oro que había en el templo, en la casa de Jehová, pues lo toma y se lo da para que el asedio de Asiria se redujera o diera algunos pasos para atrás este hombre. Ahora dirás, ¿cuál fue el pecado del cual está hablando Ezequías? Vemos un rey humilde, vemos un rey que aún en esto pues no está siendo soberbio en reconocer. Otros reyes cometían errores y se endurecían más y decían: pues sí, pues soy el rey y no me importa y hago como sea porque a mí Dios me puso y tú te callas. Ese tipo de actitudes son equivocadas, obviamente. Él entiende y dice: yo he pecado. ¿Cuál fue el asunto? Que Ezequías se había apoyado en Egipto. Esto lo leeremos un poquito más abajo. No lo quiero leer aquí de una vez en Reyes o en Isaías, pero ahí está, confían que te estoy diciendo lo que está escrito en la palabra. El pecado es que Ezequías se había apoyado en Egipto, como muchos reyes de Judá, de Israel lo habían hecho, muchas naciones alrededor. Ya te había dicho que las dos naciones poderosas en ese momento eran Asiria y Egipto. Entonces dicen: pues si el del norte viene con fuerza contra mí, pues le pido ayuda al del sur. Acompáñame a Isaías 31, versículos 1 y 3. Isaías profetizando en este tiempo y mirando que Ezequías y otros reyes para los que él profetizó de parte de Dios estaban confiando y apoyándose en Egipto, les manda esta palabra. Leemos solo 2 versículos, Isaías 31, 1 y 3. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Toma momento para reflexionar. Es un ay, es un juicio. Es decir, que por tomar una decisión de este tipo viene un castigo, porque es un ay. No busques en el mundo, en Egipto, en los hombres, tu ayuda y tu confianza. No pongas ahí tu esperanza, aunque veas que tienen mucha fuerza o mucho poder o son muy valientes, sino dice que pongas tu mirada en el Santo de Israel y busques a Jehová. Mayor es Dios. Él se levanta como poderoso gigante, le dijo a Jeremías, para pelear por nosotros. ¿Para qué buscar al hombre que es más débil que Dios? Versículo 3. Y los egipcios hombres son y no Dios. Que está clara la diferencia. Son como tú y yo, son hombres también. Y nosotros debemos buscar nuestra ayuda solamente en Dios. Si Dios mueve circunstancias o gente, es Dios el que está haciendo esa obra, pero tú no debes buscar al hombre, debes buscar a Dios. Dice: y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. Busca el espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, ambos, y todos ellos desfallecerán a una. Es un castigo muy fuerte, porque dice: cuando el pueblo de Dios busca su ayuda en Egipto, en el mundo, en el hombre, en la carne, en lo que ven sus ojos, tu ayudador va a caer. Egipto cayó finalmente, pero también el que pidió la ayuda, el ayudado, también va a caer. Y vamos a ver que una de las frases que le dicen los propios de Asiria es que es un báculo que se rompe. Y eso es lo que sucede cuando buscas la ayuda en el hombre. ¿Qué es el mensaje aquí? Lo que está escrito: busca a Jehová y mira al Santo de Israel. En él está la ayuda, en él está la salvación. Muy bien. Ese fue el pecado de Ezequías. Más adelante, insisto, confía en lo que te estoy enseñando. Viene la comprobación de esto que te estoy diciendo. Ahí abajito le dicen: pusiste tu confianza en Egipto, pero como estamos yendo por secciones, no lo vamos a leer más que cuando corresponda. Regresamos a 2 de Crónicas. Seguimos en este asunto. Ya estaba muy cerca de Jerusalén, Asiria, y tuvo que suceder esto para que se echaran un poquito para atrás. 2 de Crónicas 32, del 9 al 16. Leemos y seguimos en el mismo asunto. Después de esto,
Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, ahí estamos ubicando el mismo tiempo, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. ¿Qué mandó decir este rey? Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? Aquí viene entonces el asunto. Primero hablando de la confianza que había puesto Ezequías y Judá en los hombres, pero después viene el asunto que fue la caída de Asiria, o lo que sería el motivo de la caída de Asiria más adelante. Leo el 11. No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Les estaba queriendo hacer temer y contaminar su corazón y menguar su fe en Dios, diciendo que Él era más grande que el Dios Todopoderoso. Así viene el enemigo, a mentir, a engañar, a hacerte pensar que Él tiene más poder, pero tú no debes oír las palabras del enemigo. Tú debes decir, yo sé, no solo creo, sé que Dios es más grande, que Dios está aquí, que Dios está conmigo, que Dios me va a ayudar. No voy a escuchar tus palabras, enemigo, Satanás. No voy a escuchar lo que viene a decirme el enemigo. 12. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Ahora viene con confusión, primero con engaño, así viene el enemigo. Ahora con confusión, porque primero dice algo que no es verdad. Los lugares altos y altares que Ezequías quitó, sí los quitó, no eran para Jehová, eran cosas que Jehová detestaba y que a Ezequías en obediencia quitó. Pero luego les dice, los mandó a adorar en un solo altar. Eso también es verdad, porque eso era conforme a la ley de Dios y solo ahí podían elevar incienso y ofrendas delante de Dios, pero él se los decía para confundirlos. Primero les hace quitar los altares, ahora los hace adorar en uno solo, y de todos modos el Dios que adoran en ese altar no los va a librar. Engaño, confusión, mentira, todas esas son armas que usa el enemigo contra nosotros, contra el pueblo de Dios, que debemos estar bien claros de ello, como nos dice en Efesios 6 en cuanto a la armadura. No ignoramos las acechanzas del diablo. No seas pueblo ignorante, el pueblo ignorante perece, el pueblo conocedor se toma de la mano del Señor y vive. Versículo 13. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? Entonces ahora está comparando a Dios, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, con los dioses falsos de los otros pueblos, y diciendo, esos también tenían dioses, igual que Ezequías les dice a ustedes que tienen Dios, y los conquisté, a ustedes también los voy a conquistar. Mentiroso, engañador, los otros dioses no son nada, por eso nada pudieron hacer. Eso lo veremos en la respuesta que Dios da a través de Isaías. 14. ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Antes de la caída es la soberbia y antes del quebrantamiento el orgullo. Que veremos ahorita en Isaías fue levantado por Dios para un propósito. Así como Dios lo levantó, Dios lo va a quitar, Dios lo va a tirar, Dios lo va a derribar por soberbio y por pensar que Dios, el Dios de Israel, el Dios que tú y yo también hoy adoramos, no es un Dios que libre, pero nuestro Dios sí libra. No dejes que el enemigo te engañe y dile al enemigo, escrito está, Dios me librará, Dios me ayudará, Dios me sostendrá, pero estemos con Dios para que Dios pueda hacer todo esto y no seamos avergonzados porque el enemigo tenga dominio o ventaja sobre nosotros. Estamos en el contexto de alguien que está avivado, de alguien que está en obediencia a Dios. 15. Ahora pues no os engañe Ezequías ni os persuada de ese modo. El engañador y el que venía a persuadir era él, mentiroso. Ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos, ahora está no solo poniéndolo igual, sino menos, vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Así debes estar consciente que es las palabras y la obra del enemigo. Él es padre de mentira y él peca desde el principio. Y aquí está este rey de Asiria
tomado, diciendo todas estas mentiras, haciendo la obra de las tinieblas y representando en ese paralelismo espiritual, en la lucha que tenemos hoy espiritual contra Satanás y el reino de las tinieblas, la manera en que el enemigo actúa. Toma nota y no ignores. 16. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías, ungido de Dios. No toquéis a mis ungidos. Y estaban hablando contra Dios y contra el ungido de Dios. Lo peor que podrían haber hecho, eso hicieron. Y esa es la caída del enemigo. Pero tú no lo escuches, tú no le creas. Tú solo debes escuchar, creer y confiar en las palabras de Dios. ¿Cómo confiarás si no conoces la palabra? Conoce pues las palabras de Dios para que no caigas. Muy bien, el enemigo siempre está queriendo quebrantar nuestra confianza en Dios. Regresamos a 2 de Reyes 18 del 17 al 25. 2 de Reyes 18 del 17 al 25. Es este mismo asunto, allá está más resumido. Aquí nos habla que esto que dijo el rey de Asiria lo hizo a través de 3 de sus generales, de 3 de siervos suyos de Asiria. Vamos a leerlo. 2 de Reyes 18 del 17 al 25. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés. Son 3 posiciones diplomáticas o militares que existían en Asiria. Y en estos tiempos lo militar y lo político iban de la mano. Con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Ya no había aguas ahí, pero ahí fue donde ellos se estacionaron. 18. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. No salió el rey, pero envió a estos siervos. Pero el rey, que estaba consultando a Dios, orando y buscando, envía a estos siervos para recibir a estos emisarios de Asiria, pero ya había dado en la sabiduría que Dios le había dado instrucciones a estos hombres y al pueblo. 19. Y les dijo el Rabsacés: decid ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Y aquí viene el asunto de el pecado que Ezequías había confesado. Pero si él ha confesado este pecado y aún pagó un precio por cometer ese error y se arrepintió de ello, pues entonces el Señor estaba de nueva cuenta allí con ellos. Eso tú y yo lo entendemos muy bien, porque esa es la obra de Cristo. Él nos ha perdonado de nuestros pecados para que podamos estar en comunión con Él. 20. Dices, pero son palabras vacías, lo están queriendo humillar. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Entonces le están diciendo ese primer asunto que entendemos es verdad, que Dios les advirtió a través de Isaías: no confíen en Egipto. Asiria estaba entendido de esto. De hecho, el primer rey que hizo esto que leímos fue Oseas de Israel, y los de Asiria se enteraron y por eso vinieron a terminar de destruir el reino del norte. Entonces esto era algo que era sabido por los de Asiria, y Ezequías reconoce que él había cometido este error, pero le dice ahora en el 22, y si me decís, o sea, tu confianza no es en Egipto, pero aunque digas lo que sigue, también estás mal. Querían amedrentar. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Esto ya lo expliqué. Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor. Ya querían esclavizarlos el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos y tú puedes dar jinetes para ellos. Te doy un trueque, entrega a tu pueblo como esclavos, como rehenes, y yo te doy jinetes, pero obviamente para que estés sujeto y al servicio del rey de Asiria. Vino a negociar. Así también es el enemigo. Anota, otra de sus tácticas es ese tipo de contratación, de negociaciones mentirosas, engañosas del diablo. Vengo, te ofrezco algo, te prometo algo, pero es mentira, no lo voy a cumplir, o después voy a venir a cobrarte de una manera peor, con más maldad, para destruirte, porque el diablo es mentiroso, es destructor, es engañador. Jesucristo dijo que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No hagas contrataciones
con Egipto, con el mundo, y tampoco con el diablo, como aquí les estaban proponiendo. ¿Cómo pues, 24, cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. A ver, es verdad, y ahorita lo vamos a ver, que primero en el versículo 21 queda claro, y también allá adelante en el 24, se sabía que Ezequías había acudido a Egipto, pero Ezequías ya había reconocido esto y aún había pagado en ese sentido una penalidad. La soberbia de Asiria está en que es verdad que Dios los envió, ahorita lo vamos a leer, pero ellos menospreciaban y blasfemaban el mismo Dios que los hizo ser grandes, que los hizo conquistar, que los hizo vencer, el que los levantó, porque dice, yo no he venido sin Jehová, a mí Jehová me apoya, a mí Jehová me envió y me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Esa fue, y ahorita lo vemos en Isaías, la orden de Dios, pero ellos tenían entonces que haber reconocido, como alguna vez más adelante, todavía falta para que suceda esto, lo reconozca en Babilonia Nabucodonosor y diga, pues todo poder, gloria, majestad, dominio que me ha sido dado, es Dios el que lo ha dado. Pero ellos decían, Dios me envió, Dios me apoya, pero nosotros somos mayores que Dios. Vamos a leerlo. Isaías 10, que ya habíamos consultado en otras clases. Vamos a leer versículos 5 y 6 y del 12 al 16, para que veas que sí los envió Dios, esa parte es verdad, pero ellos son unos soberbios y esa va a ser su caída. Isaías 10, 5 y 6. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Ahí está el envío de Dios. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Entonces sí, Dios los envió, pero dice del 12 al 16, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos. Y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. ¿Se gloriará? Hasta eso es lo que diría Asiria. Y pregunta el Señor, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Dios diciendo, yo soy el que está cortando, yo soy el que los está moviendo. Dice, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Entonces estaba profetizado por el propio Isaías que Dios los había enviado para castigar a su pueblo, ya lo había hecho con el norte, ahora estaba en el sur, pero que su soberbia y su vanagloria era su perdición. Muy bien. Entonces, esto comentando lo último en el versículo 25, en donde decía, pues yo vine con Jehová a este lugar. No era enteramente así como ellos lo pensaban o lo creían. Muy bien, ahí mismo nos quedamos en Reyes, pero aquí había que detenernos para comentar y vamos a leer Segundo de Reyes 18, del 26 al 37, lo que falta de este capítulo. Leemos toda esta sección. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna, hijo al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Ellos entendían, eran diplomáticos en ese sentido, conocían ese idioma. Porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés le dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Los humilló, los ridiculizó y los quería atemorizar aún más. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Entonces no les hizo caso y lo habló en hebreo. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria.
No escuchéis Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. Me detengo aquí un momentito. Nosotros debemos, ante las palabras del enemigo, volver a lo que está escrito en la palabra de Dios, y muchas veces pues va a ser lo contrario a lo que el enemigo quiere poner en nuestro corazón. Aquí él les está diciendo que nadie los podría librar de su mano, pero tú y yo declaramos que Dios nos puede librar. Aquí él está diciendo: no confíes en Jehová, pero nosotros declaramos, escrito está: mi confianza es Jehová, ciertamente nos librará Jehová y no seremos entregados en manos de nuestro enemigo. Ahí les dice: no escuches a Ezequías, porque está hablándoles que confíen en Jehová, pero yo te digo que si alguien como yo hoy te dice: confía en Dios, entonces es buena la palabra. Tú debes escuchar lo que está escrito, lo que está testificado. Cuando se enseña, se predica la palabra de Dios, no debes buscar como si fuera solamente una filosofía, si eso no es verdad. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios se cree, se recibe, se vive, porque eso es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú estás esperando algún tipo de comprobación en comparación con lo que dice el enemigo, con cualquier cosa que se hable en este mundo, filosofías, religiones, lo que sea, estás cuestionando la palabra de Dios. Y muchos dicen: ustedes los cristianos son intolerantes, no quieren escuchar otras opiniones, no quieren escuchar otras maneras de pensar. Pero yo te digo, cualquier pensamiento del hombre, y lo aprendimos, no es mayor que los pensamientos de Dios. Son más altos los pensamientos de Dios, son mayores y más altos los caminos de Dios. Si tenemos esa certeza, si tú crees como yo que Dios es el único Dios, que es todopoderoso, que es Dios de toda sabiduría, que Él creó todo y que Él está por encima de cualquier autoridad, de cualquier pensamiento, de todo lo que está sobre esta tierra, porque suya es la tierra y su plenitud, entonces no tenemos por qué escuchar a alguien más. No es una cuestión de una dureza o una soberbia religiosa o de una intolerancia, como dicen. Es cuestión de que hemos conocido la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. La verdad está en Cristo. Y la verdad nos ha libertado. Ha libertado nuestra mente de esas cadenas del mundo. Ha libertado nuestro corazón y nuestra alma de todos esos pensamientos que confunden y engañan. No seas más engañado, pueblo de Dios. No seas más confundido. Confía en Jehová. Confía en su palabra plenamente, totalmente. Eso es fe, esa certeza, esa certidumbre, esa confianza, esa seguridad, esa esperanza. No mengüe, crezca. Ten esa fe, esa confianza en Dios. ¿Por qué he de escuchar algo más si Dios es el que habla la verdad? Si su palabra es la que dice la verdad, si su Espíritu Santo es el que nos guía toda la verdad, si Jesucristo es la verdad misma. Nosotros entonces tenemos que rendir. Para que lo diga yo de esta forma, rinde tu verdad, rinde tu pensamiento, rinde tu mente al Señor, a su palabra, a su voz, a sus mandamientos. Ríndela ya, dejemos de estar cuestionando la palabra de Dios. Pero el enemigo siempre viene a hacernos dudar. Ahí está otra estrategia. Hemos hablado muchas, esta es otra, la duda. ¿Y qué tal que no es así? ¿Y qué tal que no es la verdad? ¿Y qué tal que no hay un cielo? ¿Y qué tal que no hay un infierno? Aún Satanás engaña diciendo que a lo mejor él ni existe, ¿verdad? A lo mejor hay unos que dicen: pues es que para mí el diablo pues, ni existe, ¿verdad? Y ese es uno de los engaños que el diablo ha logrado meter en la mente, el corazón de los hombres, para seguir haciendo sus maldades y su obra para destruir lo que Dios creó. Pero no escuches al enemigo y no dejes que entre la duda. Reprendemos la duda en el nombre de Jesús y venimos a la fe en Cristo, en Dios, en su palabra. Amén. Y dice entonces que les hace un trato, de nueva cuenta las contrataciones. Los voy a llevar, no aquí, a otra tierra, igualita a la de ustedes. Imposible, porque esa tierra
tenía bendición de Dios, era la tierra prometida por Dios, la tierra donde fluía leche y miel, el lugar en donde Dios los iba a bendecir, donde Dios les había llamado a estar. No era en otra tierra, pero Él les dice, es igual esta tierra, igual de bonita, igual de productiva, igual de fructífera. Sí me los voy a llevar cautivos, por supuesto, sí los voy a dispersar, pero me los voy a llevar a un lugar bonito. No dejes y no caigas en ninguno de ese tipo de engaños de parte del enemigo. Oye a Dios y haz lo que Dios te manda. Bueno, entonces leemos ahora el 33. Porque decíamos, todo lo que el enemigo diga, pues no lo escuches porque es un mentiroso y mejor escucha lo que el Espíritu y la palabra nos hablan. 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad? Pues es un dios inútil, pues no estaba. ¿Dónde está el dios de Sefarbaim, de Jene y de Iva? Dioses inútiles y falsos no estaban. ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Ahí entró en otro tema. El problema es que Samaria tenía esos dioses, o como Baal o Acera o otros dioses. Estaban, tú sabes, en rebeldía contra Jehová, aunque no dejaban de ser pueblo de Dios, y estos pensaban que pues había dioses también, o eran estos dioses de Samaria, pero era Dios el Todopoderoso, también el Dios en Samaria, en Israel, pero estaba dejando que su pueblo fuera castigado por su rebeldía. Pero entonces ya están entrando en el punto de decir, pues mira, Samaria, que quizá aún decía que Jehová era su Dios, también cayó, ¿verdad? A veces así se burlan de nosotros, dicen, pues mira, dices que eres cristiano y te pasó esto y te pasó aquello y te pasó lo otro, pero nosotros no debemos hacer que aún en esas circunstancias, aún cosas que pudieran ser verdad que nos han sucedido, mengue nuestra fe en el Señor. Ahí probablemente analicemos y digamos, Señor, pues yo cometí un pecado, yo cometí un error, yo no escuché el consejo, no seguí o fue un ataque del enemigo. La razón que debemos reflexionar y entenderla y buscar en Dios esa revelación, pero el punto que voy es, no dejes que eso te haga perder la confianza en Dios y digas, pues sí es cierto, pues ¿para qué soy cristiano? Pues ¿para qué leo la Biblia si no se cumple las promesas de Dios? Y entonces entras en incredulidad y en verdad no se van a cumplir las promesas de Dios, porque esas solo vienen para los que tienen fe. 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado de su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Otra vez esa burla de la que hablamos. Pero el pueblo cayó, esto fue una orden que tenían, y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Muy sabio Ezequías, buscando que su pueblo estuviera confiado, fortalecido, y que no lo escuchara y que no entrara en contienda tampoco con él, porque también el diablo viene a robarnos nuestra paz. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsacés. Declara, Jehová nos librará, y no aceptes la paz engañosa del enemigo. Así resumo todo esto, porque viene el enemigo a ofrecerte, a confundirte, a mentir de nueva cuenta o a hacerte dudar con una paz engañosa. El único que tiene la paz verdadera, la paz permanente, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que guarda tu mente y tu corazón, es Dios en Cristo Jesús. Jehová nos librará y también tu alma, porque a veces no solo es librarnos físicamente de nuestros enemigos, sino que la paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, porque nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, y ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto es lo que tú tienes que creer, y que la paz verdadera es con Dios y viene de Dios. No le creas al enemigo, él no quiere paz contigo. Y continúa aquí entonces comparando a Dios con dioses falsos e inútiles. Ezequías manda callar al pueblo, es decir, no caigas en provocaciones ni del hombre ni del enemigo, y presenta tu causa delante de Dios. Ahorita lo veremos que lo hará Ezequías. Sus siervos más cercanos se humillan y rasgan sus vestidos. Vamos entonces a ver qué hizo Ezequías. Segundo de Reyes 19 del 1 al 8. Seguimos aquí mismo. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Vamos a leer hasta el 8, ¿verdad? 1 al 8. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós. Entonces el rey Ezequías, ¿qué hace?
ni oye, ni se amedrenta, sino él dice: no me voy a humillar delante del Rabsacés, no me voy a humillar delante de Sennacherib, yo solo me humillo delante de Dios. Y entonces él va al templo de Dios, a la casa de Jehová, y rasga sus vestidos, se cubre de cilicio y empieza a buscar a Dios. Señor, está el enemigo a las puertas. Señor, están sus amenazas, sus mentiras, su confusión, sus dudas. Está haciendo temer al pueblo. Señor, ayúdanos. Señor, yo he creído. Declaro todo lo que sé que tú eres para nosotros. Yo lo creo y lo declaro. Y cuando tú estés en una situación adversa, ora, clama, busca al Señor y declara con fe todo esto que estamos declarando. Señor, yo me esfuerzo, me animo porque sé que estás conmigo. Tú peleas la batalla, Señor. Padre, si hay pecado, confiésale: yo he pecado, como le dijo Ezequías, mi confianza está en ti, perdóname por haber puesto mis ojos por un momento en otro lado, Señor. Padre, me humillo delante de ti, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. ¿Cómo te va a ayudar Dios si no lo buscas? ¿Cómo te va a ayudar el Señor? Aunque Él todo lo mira y todo lo conoce, pero Él ama el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, y a los que le buscan le hallarán. ¿Cómo te va a ayudar el Señor si no le pides ayuda? Pídele ayuda al Señor. Y entonces también manda que vayan con Isaías, profeta, siervo de Dios, lleno de Dios, avivado en estos tiempos también, y le manda a decir, pues, compañero en Cristo, como diríamos hoy, siervo de Dios, que eres como yo, con un llamado diferente, porque yo soy rey y tú eres profeta. Busca también a Dios, te ruego. Así también nosotros hacemos y decimos a veces a otros hermanos o al pastor o al ejército de intercesión: yo voy a estar orando, clamando, pero ayúdenme a clamar, a buscar, a interceder junto conmigo, a buscar el consejo de Dios, porque creo que Dios también pues puede responder si más estamos orando, si más lo estamos buscando, y así sigue siendo. Amén. Entonces mandan a buscar a Isaías. 3, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Es una manera de expresarlo, de decir: estamos en gran angustia, estamos en gran dolor y pues no tenemos la fuerza suficiente, necesitamos las fuerzas del Señor. 4, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés. Claro que Dios estaba oyendo todo esto, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente. Presenta esta causa delante del Señor. Dile que lo están blasfemando. Yo sé que Dios oye todo, pero preséntale y dile a Dios que están blasfemando su nombre. Y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. Isaías, que ya de antemano buscaba a Dios, porque esto pues nos da a entender que él ya tenía una oración, una búsqueda previa, les da una respuesta cuando vienen a buscarlo. Gloria a Dios, porque el Señor nos hable de antemano, nos revele muchas cosas para que cuando llegue el tiempo de la adversidad o el tiempo en que es necesario el consejo, pues podamos darlo, tengamos ya la sabiduría de Dios. Y entonces les responde, Isaías les respondió: así diréis a vuestro Señor, o sea, a Ezequías, así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna. No que estaba en Laquis, pues ahora estaba con Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Ahí estaba Dios empezando a mover las cosas. Humillación de Ezequías ante Dios. Con nosotros está Dios para ayudarnos y pelear, pero debemos ser humildes y buscarlo, porque a veces decimos: yo quiero que Dios me ayude, pero pues que Dios lo haga, y yo lo busco a Dios, yo no busco la sabiduría en su palabra, no oro. Pues no es así, hermano, hermana. Sí está Dios con nosotros para ayudarnos y pelear, pero tenemos que buscarle, tenemos que honrarle, tenemos que adorarle, tenemos que agradecerle, tenemos que pedirle, tenemos que estar cerca de él y buscando su rostro. Humíllate como Ezequías delante de Dios, humillémonos ante
ante Dios. Y también cuando sea necesario, pidamos palabra de Dios a través de aquellos que Dios nos habla, como siervos ungidos, como el caso de Isaías. Isaías, como te dije, tiene una respuesta. Esto nos habla que como siervos también debemos estar siempre en oración y búsqueda de Dios para que Él nos dé sabiduría de antemano. A veces nos hablará directamente al corazón o con alguna cita de la palabra, o pone en nuestra mente, oye, te va a buscar tal hermano, dile esto, y sucede, o nos da un sueño o nos da una visión. Dios habla de muchas formas, pero tenemos que buscarlo. Y no temas las palabras que has oído. Esto es lo que yo te vengo diciendo desde hace un buen rato. No temas las palabras que has oído. Tú oyes muchas cosas en este mundo, oyes rumores de muchas cosas en este mundo, pero no debes de temer. Aunque brame el mar y se turben sus aguas, aunque se han removido los montes y sean traspasados a lo profundo del mar, Dios es tu amparo y tu fortaleza. Dios es tu pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos, no temeremos, no temeremos. Él es tu luz y salvación. No temeremos. Él es la fortaleza de nuestra vida. No nos atemorizaremos. Hubiéramos desmayado, pero no desmayamos porque creemos que veremos la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dios se encarga de pelear la batalla. Porque lo que Dios les dijo, leímos ahí al final, está empezando a cumplirlo. El rey de Asiria, que andaba encima del Laquis, de pronto se va lejos a Libna y escucha el Rabsacés que ya se había ido el rey de Asiria de por ahí, de Judá. Vamos a regresar a 2 de Crónicas 32, leemos nada más versículos 17 al 19, y dice: además de esto, porque ya vimos que los amenazó públicamente, además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová el Dios de Israel y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, esto lo vimos, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Esto ya lo vimos, pero ahorita voy a entrar al asunto de las cartas. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. La caída, el error de los de Asiria. Muy bien, pero quiero hablar de un momento de este asunto. Ya había habido, digamos, esta amenaza, esta blasfemia, querer atemorizar al pueblo. Entiende que el enemigo es terco, necio, insistente. Y hay veces que en la lucha que tenemos con el enemigo, miramos por un momento como que se calman las cosas y dices, ay, yo creo que Dios ya intervino o como que ya cesó esto, y de pronto, ¡pum!, viene a veces hasta más fuerte una segunda ataque, una segunda ola de parte del enemigo. Entiende también, conoce pueblo de Dios, que así es el enemigo. Como tiene esa naturaleza engañadora, traicionera, mentirosa, o que quiere hacernos dudar, de pronto nos hace pensar que ya no está ese ataque y viene otra vez por otro frente o de otra manera, o dices, híjole, ya estaba esto y ahora por acá y ahora por allá, y a veces vienes y le dices a los siervos o al pastor, me siento abrumado ya porque siento por todos lados como viene el ataque, o no cesa o se aumenta, así obra el enemigo, ¿verdad? Y entonces vemos que aquí dice, no entendieron, pues ahora envió cartas a todos lados y sigue atacando y sigue atacando y sigue atacando, pero tú debes entonces tener esa fe y esa confianza en Dios y estar preparado para esa lucha. Aquí me remito totalmente a lo que está en Efesios 6. Pueblo de Dios, prepárate para estar firme ante las acechanzas del enemigo. La palabra de Dios dice que nuestras armas no son carnales, y porque nuestra milicia no militamos según la carne, sino andamos en el espíritu. Por lo tanto, nuestras armas no son carnales, son espirituales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribar argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú debes creer esto. Y decía yo que en Efesios 6, donde está la armadura de Dios, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Han sido exhibidos porque el Señor Jesús triunfó sobre sus enemigos y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya están exhibidos, ya sabemos quiénes son los enemigos, no se pueden esconder, sabemos contra quién es nuestra lucha. El Señor, que es luz, ha manifestado las obras del reino de las tinieblas, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo y de las tinieblas. Y entonces tú debes decir, yo
tomo toda la armadura de Dios, porque Dios es espíritu, entonces es una armadura espiritual. Y dices, tomo toda la armadura de Dios porque no ignoro las acechanzas del enemigo. Esta es una acechanza. Ya los quise intimidar, pues ahora lo hago por cartas, pues ahora lo hago de otra forma y de otra forma, porque son acechanzas. Ahí está duro. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por tanto, tomemos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. ¿Qué le dijo a Isaías? Este es día de angustia, este es día de reprensión, le dijo, es día en que no tenemos fuerzas, pero ese es un día malo. Y vienen días malos, y hay días malos en este mundo, por causa también de tanta maldad y desobediencia sobre esta tierra. Pero dice la palabra en Efesios, en la armadura de Dios, que tomes toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Ese es el punto. Tú tienes que permanecer firme. Que vino y nos amedrentó en el muro, yo estoy firme. Que vino y nos dijo mentiras, duda y confusión, yo estoy firme. Que vino y nos dijo que Jehová está con él, yo estoy firme, que Jehová está conmigo. Que vino y nos dijo ahora por cartas y blasfemó contra nuestro Dios y contra nuestro Rey, yo permanezco firme. Tenemos que aprender a estar firmes. ¿Cómo vas a estar firmes? Ceñidos tus lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzados tus pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe con que apagues todos los dardos de fuego del maligno. Ahí está esa insistencia del enemigo. Dardos y dardos que nos avienta. Con el escudo de la fe apaga esos dardos de fuego del maligno. La fe, la confianza, la firmeza en lo que tú crees. Y dice, y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, cosas que recibimos del cielo del Señor, que es la palabra de Dios. Y lo une esta cita, dice, y nos dice que oremos en todo tiempo en el Espíritu. Estemos también orando por todos los santos. La oración, la guerra espiritual van de la mano. Pero el punto principal que yo estoy hablando aquí es que tú debes permanecer firme. Resiste al diablo y huirá de ti. Firmes tienes que estar. ¿Y en qué debes estar firme? Pues en la fe en Jesucristo, firme en la palabra de Dios, firme en las promesas de Dios, firme en la presencia de Dios, porque Dios está contigo, firme en lo que estamos mirando, que está aquí testificado en las Escrituras. Tenemos que ser un pueblo firme y fortalecido, y es una obra que hace Dios. El apóstol Pedro dijo que Él es Dios de toda gracia y que Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece a fin de que sea Él dada la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esta obra la hace Dios, pero tenemos entonces que buscar a Dios y pedirle que nos afirme y nos fortalezca, y tenemos que buscar su palabra y su espíritu, y todo esto nos va a afirmar y a fortalecer. Muy bien, el enemigo entonces no cesa de amedrentar y son enviadas cartas. ¿Sí leí hasta el 19? Sí. Muy bien, en este mismo asunto de la insistencia vamos a confirmarlo en Segundo de Reyes 19. Segundo de Reyes 19 del 9 al 13. Dice, y oyó decir que Tirhaka, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, esto es el contenido, digamos, de las cartas, y es lo mismo. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Pero ahora no se lo están diciendo al pueblo, a Ezequías directamente. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Tel-Azar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad y el rey de las ciudades de Sefarbaim, de Jena y de Iba? Y entonces, bueno, hasta ahí. Ese era el contenido a través de estas cartas, y siguiendo con el mismo tenor los de Asiria. Regrésate a Crónicas otra vez. Estamos brincando ahí y vamos a leer el versículo 20. Segundo de Crónicas 32, 20. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Ellos estaban firmes en que Dios los iba a ayudar, en que Dios los iba a defender, y entonces tanto el rey como el profeta hacen lo que debemos hacer. ¿Qué te dije? Que en la lucha espiritual, donde está la armadura, dice que va unido a la oración. Entonces, orar,
destruye muchas cosas y muchos planes del enemigo. Orar fortalece nuestro espíritu, nuestra alma. Orar pues nos da la oportunidad de presentar nuestra causa a Dios y de recibir respuesta de parte de Dios. Orando en todo tiempo, con todo ruego, con toda súplica en el Espíritu Santo. Ora, ora, ora. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. No te canses de orar, no te canses de buscar a Dios. Es tan importante y tan fundamental. El rey y el profeta oraron y clamaron al cielo. Vamos a ver, porque ahí solo menciona un versículo, este clamor. Segundo de Reyes 19, del 14 al 31. Segundo de Reyes 19, 14 al 31. Tú dirás allá arribita, ¿de dónde te sacaste que eso eran las cartas? De aquí, del 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Presenta la lucha, presenta la causa, preséntale el conflicto a Dios. Preséntaselo, dile, aquí está, Señor, mira, aquí está la amenaza, aquí está el documento, aquí están las palabras que dijeron. Preséntaselo a Dios. Porque él juzgará justamente todas las cosas. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Empezó alabando a Dios, empezó glorificando a Dios, reconociendo quién es él. Y luego le pide, 16, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Obviamente la oración, pero también lo que los asirios decían. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Señor, te están blasfemando. Preséntale todo esto al Señor. Es verdad, oh Jehová. También, qué importante esto. A Dios no lo puedes engañar. No ores queriendo esconderle a Dios las cosas. Preséntale la verdad, toda la verdad al Señor. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses. Es verdad, pero dice, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron, porque pusieron su confianza en el palo y en la piedra. Aún Samaria, por eso los destruyeron, Señor. Pero le dice en el 19, ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, lo reconoce como su Dios y le pide, sálvanos, te ruego. Levanta tu voz y así dile al Señor, sálvanos, te ruego, de su mano, de mano del enemigo, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Amén. Levanta ese clamor delante de Dios, hermano, hermana, ante tu adversidad, ante tu conflicto, ante tu situación difícil, y alaba y adora al Señor. Reconoce la verdad de Dios, reconoce que solo Él es Dios, reconoce que Él es tu Dios y pídele, levántate, sálvame, Señor Jesucristo, como dice en el Salmo 3, tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová y sobre tu pueblo sea tu bendición. Señor, es verdad algunas cosas que ellos hablan, pero tú eres el que dio el poder. Señor, aquellos pueblos fueron destruidos porque su confianza estaba puesta en el hombre o en los ídolos, pero mi confianza está puesta en el Dios Todopoderoso. Ayúdanos, sálvanos, levántate, Jehová, y que todos sepan que tú eres Dios, porque a veces le pedimos a Dios egoístamente, yo quiero que tú me salves, yo quiero que tú me des algo, yo quiero que tú obres, Señor, pero después me callo y qué vergüenza decir que soy cristiano o reconocer que alguna bendición vino de parte de Dios, qué vergüenza. Pero no, Él dice, y esa debe ser nuestra actitud, Señor, levántate y sálvanos para que todos los reinos de la tierra, todos los que miren, todos los que nos rodean, tiemblen, teman y sepan que en medio de tu pueblo hay un Dios, el único Dios vivo y todopoderoso que eres tú, que todos sepan que tú eres Dios. Si aquellos sus dioses falsos no los defendieron, a nosotros sí nos va a ayudar y sí va a pelear por nosotros, porque Él es el Dios verdadero. Oh, que ese sea el corazón cuando roguemos delante de Dios. Ese fue Ezequías. Leemos 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías. Isaías obviamente también estuvo orando y clamando, como decía en Crónicas. Clamaron, oraron y clamaron al cielo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Gloria a Dios, que nuestra oración sea oída delante de Dios. Hazla con fe, con confianza en Él, y hazla conforme a su voluntad, y Él nos oirá. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de Él, dice el versículo 21.
21. La Virgen hija de Sión te menosprecia, se van a voltear las cosas. Tú nos menosprecias, ahora tú vas a ser el menospreciado y el humillado. Dice, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Era un mensaje para Siria. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? No fue contra Ezequías solamente, no fue contra el pueblo de Judá, contra Jerusalén, dice contra el Santo de Israel. Ahí está la derrota del enemigo, cuando se levantan para vituperar y blasfemar del nombre de nuestro Dios. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, la soberbia de Asiria. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir? Y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Me detengo. Primero habla de la soberbia de Asiria y después dice, ¿tú crees que yo no conozco estas cosas? ¿Tú crees que yo no lo sé? ¿Tú crees que yo no te envié? ¿Tú crees que yo no soy el que ha dado el poder? ¿Tú crees que yo no puedo enviarte para desolar? ¿Tú crees que yo no sé la fuerza que te he dado? ¿Tú crees que no sé la fuerza que he quitado a los otros pueblos? Todo lo he hecho yo conozco tu situación, yo conozco tu salida, tu entrada y también ahora conozco, dice, tu furor contra mí, tu rebeldía, tu soberbia, tu vituperio, tu blasfemia contra mí la conozco. Y entonces le dice el 28, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, como si fuera un caballo, y te haré volver por el camino por donde viniste. ¿Crees que tú controlas? ¿Crees que tú dominas? ¿Crees que la fuerza está en tu mano? El poder y la fuerza, el control y el dominio está en la mano de Dios. Eso también nos debe a nosotros dar mucha alegría y mucha confianza en saber que el Dios al que servimos es el que tiene el control de todas las cosas, no el enemigo, no el mundo, no el adversario, no las circunstancias. Dios es el que está en control de todo. Y este mensaje era para Siria, pero ha de haber llenado el corazón de Isaías, de Ezequías y de los siervos y del pueblo, de decir, mi Dios está declarando que el enemigo es vencido, mi Dios está declarando que Él es mayor, que Él es más poderoso, mi Dios está declarando que les va a poner en su lugar, mi Dios está declarando que los enemigos están bajo nuestros pies. Oh Señor, tú lo has declarado, y si Dios lo ha declarado es verdad. Y le dice, te haré volver por el camino por donde viniste. Así como un caballo, nomás te doy el jalón de riendas y te vuelves de donde te saqué. Oh Señor, qué poder el tuyo. Y a Ezequías le dice, y esto te daré por señal, oh Ezequías, 3 años todavía vas a estar en esto. Pero le dice, este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, pero el tercer año sembraréis. Es decir, no va a haber pérdida en esos primeros años, pero a partir del tercer año se van a revertir las cosas. El tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, porque Ezequías declara a Isaías que era solo un remanente, ya había habido mucha pérdida, dice, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Gloria a Dios por ello. Recibe también esta palabra, es una promesa de Dios. Cuando han sido consumidas, destruidas muchas cosas, pero uno permanece fiel a Dios, y Dios entonces declara que Él se ha levantado porque se ha indignado para venir a defendernos. Dile, Señor, aunque ya somos pocos, aunque, Señor, ha sido diezmado el pueblo, han sido consumidas muchas cosas, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que volveremos a echar raíces abajo y llevaremos fruto arriba,
porque esta es tu palabra y esta es tu bendición, Señor, porque tu pueblo no será consumido ni destruido del todo, Señor. Yo recibo esto, Señor, que en todo lo que se ha perdido, ahora en estos años de la pandemia ha habido mucha pérdida, pero declaramos en el nombre de Jesús que son echadas raíces abajo, somos alimentados, somos afirmados en ti, Señor, y llevaremos fruto arriba, Señor, pero en ti, porque fuera de ti nada podemos, en ti, Señor Jesús. Oh, Señor, gracias, recibo esta palabra, recíbela tú también, hermano, hermana. 31, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. En la presencia de Dios está la salvación, y además añade, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¡Pum! Contundente. Si Dios ha dicho algo, se cumple. Nosotros debemos tener esa confianza plena, total, esa seguridad, esa firmeza, que Dios ha hablado esto, y si Dios lo ha hablado, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, 32, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Lo salvó Jerusalén el Señor. Por el mismo camino que vino volverá. Señor, por un camino vino, por 7 se va corriendo. Nos venía a atemorizar, se atemorizarán ellos, Señor. Se va a volver por donde vino y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Gracias, Señor, porque tú no te olvidas que somos tu pueblo, y por amor de tu nombre, por amor de tus siervos, Señor, tú no faltas a tu palabra y a tus promesas, y te levantas y nos amparas y nos salvas, porque el que está amparado bajo la sombra de tus alas está seguro, Señor. Guárdanos como a la niña de tus ojos, escóndenos bajo la sombra de tus alas, Señor, y líbranos, Señor, del ataque y del acecho del enemigo. Y aconteció que aquella misma noche, gloria a Dios, salió el ángel de Jehová. Ya me emocioné, creo que ya leí de más. No importa, lo voy a leer de una vez. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Oh Señor, gracias. Declaramos como Ezequías en nuestras luchas, en nuestras adversidades, que solo tú eres Dios. Tú que hiciste el cielo y la tierra y que lo dominas todo, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, nos humillamos y te pedimos, inclina tu oído. Oye nuestra oración, pero también, Señor, oye las palabras del enemigo, oye sus amenazas y abre tus ojos y mira, Señor, porque cuando tú miras la tierra, juzgas rectamente y juzgas justamente todas las cosas, Señor. Es verdad que el enemigo tú le has dado poder para destruir, Señor, naciones, para castigar, pero también, Señor, tenemos claro que tú eres nuestro Dios, que si hay algún poder en él, tú lo has dado y que tú lo dominas, tú lo controlas, tú estás por encima de él, Señor. Tú eres nuestro Dios, sálvanos, te rogamos, de mano de nuestros enemigos, y que todos los reinos sepan que solo tú eres Dios, que todos los hombres sepan que solo tú eres Dios, que en esta nación todos sepan que solo tú eres Dios. Y Dios dio esa respuesta gloriosa, porque la arrogancia de Asiria subió a los oídos de Dios, los hizo volver por donde vinieron. Gloria a Dios. Y fue dada esa señal, gloria a Dios. Me gusta mucho lo que dice ahí en el versículo 32 al 34, porque esa era mi siguiente sección. Y me adelanté, o me adelantó el Espíritu para no detenerme en lo que estaba diciendo el Señor a través de mí. Segundo de Reyes 19, 32 al 34, porque había dicho que hasta el 31, ¿verdad? Segundo de Reyes 19, 32 al 34, ya lo leí, pero tomamos de aquí lo que Dios dice. Y declara con fe conmigo en el nombre de Jesús: el enemigo no entrará. En el nombre de Jesús. El enemigo no echará saetas, en el nombre de Jesús. El enemigo no levantará contra nosotros, en el nombre de Jesús. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará. Lo declaro en mi vida, lo declaro en mi casa, lo declaro para la iglesia en el nombre de Jesús. Es tiempo que nos levantemos en la fe, declarando la fe en el nombre de Jesús. Y estas declaraciones de fe son declaraciones de guerra
que vencen al enemigo, como Jesús. Le declaramos al enemigo en la cara, escrito está. Y yo declaro también lo que escrito está aquí, que el Señor dijo, yo te ampararé para salvarte por amor a mí mismo. Gloria a Dios. Regresa conmigo a 2 de Crónicas 32, versículos 21 al 23. Y dice aquí, 32, 21 al 23, que es lo que también ya me estaba adelantando, me brinqué 2 secciones. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Así salvó Jehová. Reconoce la salvación del Señor. Él es el que nos salva de todos nuestros enemigos, pero además el Señor añade bendición, porque cuando somos libres, cuando somos salvados, ayudados por el Señor, dice que entramos en el reposo de Dios. Él es nuestro reposo, su presencia, su palabra que vemos cumplida es nuestro reposo. Oh, recibo también, Señor, el reposo, esa paz que solo tú das cuando miramos que nos has librado. Y trae delante de Dios tu gratitud, tu ofrenda, tu amor, tu obediencia, tu fidelidad. Preséntala delante de Dios, porque Él no falló a su palabra. Nosotros no fallemos tampoco a nuestras palabras delante de Él. Regresamos en esta parte, la profecía se cumple, Dios hace la obra y libra a su pueblo. Ahora sí, 2 de Reyes 19, 35 al 37, ya había yo leído que el ángel de Jehová mata a 185,000 asirios y además Sennacherib es asesinado. Leo los 2 versículos que no leí, 36 y 37. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón su hijo. Se cumplió la palabra de Dios en contra de Asiria, no tomaron Jerusalén, Ezequías y el pueblo fueron librados, él huyó, regresó hasta Nínive, a la capital del reino, en lugar de seguir en su conquista en los territorios de Judá y en otras naciones, regresa y allá se cumple donde dice que él iba a ser muerto a espada, sus propios hijos lo matan. Y entonces es totalmente humillado y exhibido y derrotado los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios. Muy bien. Vamos entonces, hasta aquí termina el asunto de la invasión de Sennacherib, pero vamos a continuar mirando la vida del rey Ezequías. 2 de Crónicas 32, 24. 2 de Crónicas 32, 24. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. ¿Quién no oraría si estás enfermo, verdad? Y más en una enfermedad grave, pues porque muchos dicen, no aceptó lo que Dios había mandado o el fin de su vida. Pues yo quiero ver quién no oraría en la enfermedad, en el dolor, y más entiendo que pudieras morir o estás en riesgo de muerte por causa de ello. Yo creo que fue totalmente válido lo que hizo Ezequías. Se enfermó de muerte, dice, y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Vamos a leer de esto en segundo libro de los Reyes 20, del 1 al 7. Segundo Reyes 20, del 1 al 7. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces le dijo, de esa enfermedad te vas a morir. Entonces él, o sea Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Yo no miro en esta oración que diga te ruego que me sanes, sino dice te ruego que hagas memoria de que yo he hecho lo recto delante de ti, Señor, y que te he servido con íntegro corazón. Veremos más adelante que Dios sabía lo que podía suceder si era extendida la vida de Ezequías, pero en este momento pues no lo sabemos. Él está solamente diciendo, pues acuérdate de mí, Señor, y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, ni siquiera se había ido Isaías, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre,
al mencionarse como el Dios de David tu padre, pues le está hablando que está entendiendo, reconociendo que ha sido un corazón íntegro y recto el de Ezequías delante de él. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Eso significa que esto estaba sucediendo al mismo tiempo que era la invasión de Asiria. Es decir, no fue que ya se fue a Asiria, se fue Sennacherib y después vino esto, sino que fue en esos mismos días. ¡Qué tremendo! Pues la lucha que estaba teniendo de fuera y de dentro Ezequías. Así vienen muchas veces luchas en los siervos, en el pueblo de Dios, pero Dios está probando nuestros corazones también y está perfeccionándonos en muchas de estas cosas y buscando a aquellos que tienen corazón perfecto delante de Él, y Dios es bueno, nunca te olvides de eso. Añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y hasta ahí dije, ¿hasta qué versículo dije? Hasta el 11, no, hasta el 7 dije, hasta el 7. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Ahorita comentamos esto, que es un milagro a través de Isaías de parte de Dios. Muy bien, entonces miramos en este contexto el asunto de la enfermedad de muerte de Ezequías, y viene este ruego de que Dios pues se acuerde de él, que haga memoria de él, y Dios a través de Isaías mismo le dice, he oído, he visto tus lágrimas y yo te sano. Y además no solo te sano, sino pues le dice, vas a vivir 15 años más, voy a añadir 15 años, aunque veremos, insisto, más adelante, que pues Dios, que conoce todo, conoce el futuro y mira el corazón, pues quizá, lo voy a decir así, habría preferido llevárselo en ese momento, porque en esos últimos 15 años, pues Ezequías va a cometer un pecado y un error muy grave. Pero ahorita vemos ese asunto. Ok. Vamos a leer la parte que sigue, Segundo de Reyes 20 del 8 al 11. Y esta es una señal de que la palabra era de parte de Dios. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Esto previamente se lo había dicho Isaías. Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Yo creo que las dos cosas eran difíciles, ¿no? Pero bueno, pues, ¿quién puede hacer avanzar el sol o quién puede hacer retroceder el sol? Porque para que la sombra se mueva, pues es porque el sol se está moviendo. Entonces, cualquiera para mí era difícil, pero él dice, pues fácil es que la sombra decline 10 grados, bueno, pero no que la sombra vuelva atrás. O sea, es decir, ya avanzó el día y pues ¿cómo le va a hacer Dios para regresar el día? Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. La señal que Ezequías pide de que la palabra era de parte de Dios, que lo sanaría y que estaría en 3 días ya en el templo. Dios usa a Isaías, aquí comento también el anterior, en 2 milagros. Usualmente miramos a Isaías como profeta en cuanto a palabra, pero no miramos que como a Elías o a Eliseo, Isaías fue usado también por Dios en el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. El primer milagro es la sanidad de Ezequías, porque Ezequías es sanado de la enfermedad de muerte cuando Isaías manda ponerle una masa de higos en la llaga. La enfermedad que él tenía había provocado una llaga, y él le dice, pónganle una masa de higos, y entonces Ezequías sanó. Esto es un acto de obediencia, de nueva cuenta, de parte de Isaías, de que pues, Dios le dijo, hazlo de esta forma, usa de este objeto, en este caso de estos higos, de esta masa, y él va a sanar. Pero era un acto de obediencia, no se hace dogma de esto, de nueva cuenta, no vamos a estar poniendo masa de higos sobre todos los enfermos, porque no es la doctrina esa, sino solo es un acto de obediencia, pero es un milagro, porque quiero ver a quién, si le ponen una masa de higos en la llaga, se le cierra la llaga o sana o es librado de la muerte. Entonces esto es un milagro de Dios a través de Isaías. Pero hay un segundo milagro, porque Isaías clama a Jehová cuando pide la señal Ezequías, y en la petición que dice Ezequías, bueno, le hace una pregunta a Isaías, que retroceda o que avance,
y le dice, no, pues que retroceda la sombra, que vuelva atrás 10 grados, y a través de Isaías clama a Jehová y dice que él hace volver, obviamente Dios es el poder de Dios, pero usando a Isaías, hace volver la sombra 10 grados atrás en un reloj que pues entendemos había hecho el rey malvado Acaz, un reloj de sol, por eso ahí retrocede la sombra. Y entendemos muy bien este caso, ya se ha hablado muchas veces, muchos conocen que esto completa aquella regresión en tiempos de Josué, sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón, para completar ese día que alguna vez testificaron un astronauta o científico cristiano de la NASA con respecto a que les faltaba un día en el cálculo cósmico que ellos estaban haciendo, y él les mostró que en la Biblia estaba ese día cuando con Josué se detiene el sol y aquí hace retroceder esos 10 grados. Pero bueno, esos son comentarios extrabíblicos. Nosotros leemos y creemos lo que está aquí en la palabra de Dios. Dios obrando milagros en medio de la tempestad, en medio del asedio de Asiria y de la enfermedad de muerte de Ezequías, Dios hablando y Dios haciendo milagros. Cuando estamos avivados, cuando estamos buscando a Dios, pues Dios sigue haciendo esto que siempre quiere hacer con nosotros. Deja de suceder porque dejamos de creer o porque dejamos de buscar a Dios, pero Dios es un Dios que siempre habla y es un Dios que siempre está manifestando su poder y está haciendo milagros en medio de nosotros. Te rogamos, Señor, que sigas hablándonos y que sigas obrando milagros en medio de nosotros, Señor, y te damos gracias, Padre, porque es tu poder y entonces es tu gloria. Para gloria de tu nombre se ha hecho todo esto. Muy bien, leímos hasta el 11. Vamos por un momento a Isaías. Dirás, Isaías ya no lo ha pelado hace rato. Bueno, Isaías 38, versículos 9 al 20. ¿Qué tiene este pasaje? Aquí hay algo que no está escrito ni en Crónicas ni en Reyes. Ezequías realiza una escritura cuando él enferma y sana, es decir, en este momento en que lo estamos viendo. Y aquí declara, y ahorita lo vamos a leer, pues 4 cosas fundamentales. Vamos a leerlo y ahorita las comentamos. Y esto solo está en Isaías 38, del 9 al 20. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años, porque sabía que se iba a morir. Dije, no veré ajá en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Pues ya me voy a morir y voy a ser quitado de esta tierra. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Sabía que ya estaba muy muy cerca su muerte, o él sentía ya en su cuerpo que estaba a punto de morir. Contaba yo hasta la mañana, él pensaba que pasada la noche ya no iba a vivir. Como un león molió todos mis huesos, le dolían los huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como con la golondrina me quejaba. Era una enfermedad que causaba que él tuviera dolor y tuviera entonces queja. Gemía como la paloma. Para que te des una idea de que era una enfermedad grave, era una enfermedad fuerte, fea que él tenía, ¿verdad? Y con dolor en sus huesos. Algunos han pensado que a lo mejor era un tipo de cáncer o algo así. Alzaba en alto, o un tumor, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Pero entonces en este mismo escrito él cae a entender que, como diciendo, híjole, pues todas estas palabras que digo están de más, porque el que está en control de todo es Dios. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Lo que me quede de vida, pues entonces, y en el entendido, porque esto lo escribió después de sanar, pues después de recibir esta sanidad, estos años que Dios me ha añadido, pues no me queda más que reconocer que Dios en cualquier momento puede llamarme, puede quitarme la vida, y entonces andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. No te olvides de dónde te sacó el Señor, no te olvides de dónde te rescató, no te olvides que Él te salvó, no te olvides que Él te sanó, no te olvides del milagro que Él hizo, no te olvides de nada de lo que Dios ha hecho en tu vida, de esos momentos difíciles, duros, de enfermedad o de escasez o de lo que sea que Dios te sacó, y esto te haga estar humilde delante de Dios en todos tus días. 16. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán
y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Aquí es cuando él pues sabe o entiende o recibió la palabra que Dios le va a restablecer la salud y le dará más años de vida. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Me llama la atención que él habla que él estaba en tiempos de paz, pero estamos en el contexto de lo de la invasión de Asiria. Qué importante es que aún en medio de la adversidad, en tu corazón tú estés en paz. Pero dice pues que esa paz fue sobrepasada, digamos, por una amargura muy grande, que ya sabemos era esta enfermedad. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Para mí ahí está hablando ya no solamente de librar nuestra vida de la muerte física, sino también del hoyo de corrupción en el sentido para mí del alma. Él entendía que Dios le había dado vida y prolongado sus años en esta tierra, pero que sobre todo había dado vida a su alma, lo que hoy nosotros, pues por la revelación de la palabra, diríamos la vida eterna. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esto aún es profético en el sentido del Mesías, porque el que ha echado tras sus espaldas todos nuestros pecados es Jesucristo. Él cargó todos nuestros pecados en la cruz y por su llaga nosotros fuimos todos sanados. Y pues esto tiene un contexto mucho mayor, por eso hablo yo también de la salvación del alma y de la vida eterna, que solamente de la sanidad que recibió en su cuerpo. Y está diciendo, he sido sanado también porque todos mis pecados, Señor, pues tú te los has llevado, los has quitado, los has echado tras tus espaldas, los has perdonado, Señor. Qué importante todo lo que reconoció Ezequías. 18, porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. No, el tiempo de esperar en Dios y de buscar a Dios es hoy, es en vida. El que vive, este te dará alabanza. Hermano, hermana, ¿tú vives? ¿Respiras? ¿O estás como muerto? Yo creo que pues todos en algún momento reflexionamos con respecto a esto, pero a mí me gusta esta conclusión a la que él llega, ¿verdad? Porque a lo que voy es, muchos reflexionan, pues ¿para qué es la vida? ¿O para qué vivo? ¿O qué propósito hay? Siempre está buscando el hombre con su filosofía entender la vida. Y aquí está muy bien resumido. Nosotros hemos sido creados para alabanza de Dios y para gloria de Dios fuimos formados. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. Insisto, tú hoy vives, respiras, entonces tu vida sea para alabanza del Señor. Y en la eternidad, pues que estaremos en vida eterna, para siempre con el Señor, pues cuánto más no será para dar alabanza al Señor. Pero dice, aquí está hablando de la vida física, porque dice, como yo hoy, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy, y el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Segundo propósito para el que vivimos. 1, para alabar a Dios. 2, para hacer notoria su verdad a todos. Para hacer notoria, predicar, testificar, hablar de la verdad de Dios que está en su palabra y que es Cristo. 20, Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. ¿A ti te ha salvado el Señor Jesús? ¿Tú reconoces esa salvación? Entonces también reconoce que Él es digno de que le cantes en su presencia todos los días de tu vida. Gloria a Dios. Vemos entonces las 4 cosas que Ezequías aprendió y declaró aquí, y aprendemos nosotros. 1, Dios está en control de la vida y de la muerte. Él me lo dijo, Él mismo lo ha hecho, declaró Ezequías. Aprendemos, Dios está en control de la vida y de la muerte. 2, la amargura del alma lleva a humillación ante Dios. Pruebas, luchas, dificultades, de fuera, de dentro, todo esto entendamos. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Aún la tristeza, aún la amargura del alma lleva a una humillación ante Dios, que es buena. Ana tenía amargura en su alma y ora delante de Dios y Dios le concede el tener a Samuel. Entonces, la amargura del alma a veces pensamos que es para destrucción, pero los hijos de Dios debemos entender que a veces la tristeza o la amargura que puede haber en nuestro corazón por una adversidad, una enfermedad, una situación difícil, es para que nos humillemos delante de Dios y Dios nos va a sacar de ahí. Tercera cosa que él entiende, Ezequías reconoce que Dios lo restauró y libró su vida del hoyo de corrupción. Ya traté este punto de la vida eterna también, de la vida espiritual y de la obra de Cristo. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ya lo expliqué. 4,
la vida entera, esta vida que estamos viviendo en esta tierra y por supuesto también la vida eterna, pero estoy hablándole a los que viven en esta tierra, en la tierra de los vivientes. La vida es para alabar a Dios, para hacer notoria su verdad y su salvación todos los días de nuestra vida. Ese es tu propósito, dedícate a eso, en donde quiera que estés. Muy bien. Nos dejamos ya Isaías y nos vamos a segundo de Crónicas 32, versículos 25 y 26. Porque ya vimos lo que pasó y ya vimos que Dios le prolongó los años, lo sanó, hizo 2 milagros a través de Isaías, le dio palabra, le dio señal y lo levantó y le dio 15 años más. Y como él había declarado, pues 15 años para alabar y hacer notoria la verdad de Dios, pero mira lo que dice, segundo de Crónicas 32, 25 y 26. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, por eso Dios quería llevárselo antes, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero el rey Ezequías tenía un corazón recto delante de Dios. 26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ahorita leemos por qué se enalteció, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Ahí está lo importante, como David, después del asunto de Urías Eteo, se humilló delante de Dios, no permaneció en esa soberbia o en ese pecado, se humilló. Ezequías también hizo como David. Él y los moradores de Jerusalén, bueno, no solo él, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Vamos a explicar este asunto, queda mucho mejor explicado en segundo de Crónicas. Bueno, primero vamos a leer segundo de Crónicas ahí mismo en el 32, 27 al 30, para tener contexto. Ya habíamos leído en su primer año que había sido un rey obediente, que Dios lo había prosperado en todo. Y después de este asunto de la invasión, Dios le había dicho, van a echar raíz abajo y fructificar arriba, y entonces significa que otra vez los iba a multiplicar y a prosperar. Vamos a leer entonces, después de esto y en estos últimos 15 años, el contexto de la prosperidad de Ezequías en estos últimos 15 años. Dice aquí, leemos 2 Crónicas 32, 27 al 30. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Dios lo sanó, Dios lo levantó, Dios le añadió 15 años de vida, Dios lo llenó de riquezas y de gloria y de prosperidad y de bien y de mucha bendición. Fue prosperado en todo lo que hizo. Pero me regreso al 25. Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que enalteció su corazón al tener todo esto. Entonces ya te di contexto. Dios es el que le había dado muchas riquezas y Dios fue el que le hizo prosperar en todo lo que hizo. Segundo de Crónicas 32, 31. Este es el asunto y esto fue por lo que se enalteció. Y ahorita regresamos a Reyes. ¿Cuál fue el pecado de Ezequías en su enaltecimiento? 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, mira, fue una prueba de Dios. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y por un momento él falló porque se enalteció, pero en su corazón había humildad y se humilló delante de Dios. Yo insisto en este asunto, porque muchos dejan solo el asunto en Dios le añadió 15 años y él la regó y ya. No, pero hablemos la verdad completa. Sí, Dios habría preferido llevárselo antes. Sí, Dios sabía lo que podía suceder o lo que iba a suceder en esos 15 años con toda esa prosperidad. Sí, Dios permitió esto para que fuera probado su corazón, pero también Dios conoció que en el corazón de Ezequías había rectitud y había humildad y fue un corazón perfecto delante de él. Y por eso entonces Dios en sus días perdonó a Judá y a Jerusalén. Vamos a ver ahora sí de esto. Ya leímos todo el contexto. Crónicas lo resume, Reyes lo amplía, lo explica. Segundo de Reyes 20 del 12 al 19. En aquel tiempo
Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, estamos hablando ahora ya no de Asiria, sino de otro reino que venía en ascenso, Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, que habíamos visto en el contexto que Dios le había dado, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Este fue el pecado, el error que él cometió. Vamos a verlo. 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Aquí Babilonia todavía no era la amenaza principal, era Asiria. Pero bueno, quien haya leído la historia de Israel, sabremos que quien se los llevará en cautiverio al reino del sur, a Judá, será Babilonia, no Asiria. De lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, pues Dios habló a través de Isaías la verdad. Isaías no hablaba lo que Ezequías quería oír, Isaías hablaba lo que Dios le decía. ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, todo será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Es anunciado en este momento que será llevado, que será derrotado Jerusalén, Judá, el reino del sur, y que serán llevados cautivos, porque dice el 18: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Le está anunciando entonces que Babilonia es quien los va a tomar. Sabemos que así fue. Finalmente Nabucodonosor sitió, quemó Jerusalén, se llevó más o menos 3,000 cautivos, entre ellos a Daniel y a sus compañeros. Y aún sabemos que a Daniel y a sus compañeros los hicieron eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ahí está el capítulo 1 de Daniel escrito eso. Todo esto se cumplió porque era palabra de Jehová por haberle mostrado los tesoros. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Esto por qué? Bueno, vamos por partes. Primero, Isaías pues viene y amonesta a Ezequías con la palabra de Dios y le da una palabra profética. Todo lo que está en tu casa será llevado a Babilonia sin quedar nada, y tus hijos serán eunucos en el palacio del rey. Todo esto ya comentamos, así será, así sucederá, pero no será en días de Ezequías. ¿Por qué? Porque Ezequías, como vimos en Crónicas, aquí en Reyes no lo dice, se humilló delante de Dios, y entonces Dios le dijo: no va a ser en tus días. Falta todavía, entonces Dios va a prolongar esto para que suceda. No va a ser en los días del rey Ezequías. Habría sido en días del rey Ezequías si él no se hubiera humillado delante de Dios. Pero este es algo que ya estaba designado por Dios que iba a suceder, porque veremos la próxima clase cómo Judá, después de tantos milagros y bienes y un avivamiento tan hermoso como el de Ezequías, vuelve a hacer lo malo delante de Dios y sus reyes vuelven a hacer lo malo, aunque eran descendientes de Ezequías. Una cosa que a mí me gustó mucho aquí es que Ezequías acepta la palabra. ¿Era una palabra fácil de oír? No. ¿Es bonito o fácil escuchar que tus hijos van a ser llevados cautivos, que cometiste un error y Dios te va a castigar ese error, no solo porque Él estaba como autoridad en tu persona o en tu casa, sino en el pueblo? No, no es nada fácil de oír. ¿Es fácil oír que todos los tesoros serán llevados? No, nada de esto era fácil, pero si viene de parte de Dios, tú y yo debemos aprender lo que Ezequías aquí expresa. La palabra es buena. Te lo leo otra vez. Ezequías dijo a Isaías, está en el 19, la palabra de Jehová que has hablado es buena. En el monte de Baal y Perisim, Moisés hizo declarar al pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, las bendiciones y las maldiciones. Y a ambas el pueblo dijo amén. Las palabras de Dios de bendición son buenas, amén. Las palabras de Dios de maldición también son buenas porque es palabra de Jehová y también a esas el pueblo dice amén.
Y esa es la parte que muchos no quieren. Ellos dicen, la palabra es buena si es para mi conveniencia, si es para mi beneficio, si es para mi bien. Si no, no la recibo. Pero si la palabra es de Dios, como Job le dijo a su mujer, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Todo lo que Dios habla es bueno, porque Dios es bueno, porque su palabra es verdad, porque su palabra es fiel, porque su palabra es firme. Aunque sea una palabra dura, difícil, ya tuvimos una clase de lo que es la revelación dura, ahí está en las clases de Escuela de Crecimiento Espiritual, tú debes saber que si viene de Dios, la palabra de Dios es buena, y aún el castigo es bueno, cosa que muchos no reciben, porque Dios nos ama como a hijos y a veces nos disciplina y nos castiga. La palabra de Dios siempre es buena, aunque sea dura, aunque sea difícil, siempre es buena. Y esto también no es humildad delante de Dios. Leemos la parte final, que aquí está vámonos primero a Crónicas, porque pues así lo apunté. Segundo de Crónicas 32 y 33. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ya vimos que Isaías tiene mucho de estos asuntos. Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Leemos Segundo de Reyes 20, del 20 y 21. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, lo acabamos de leer. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Ezequías fue un siervo fiel a Dios. Si tú lees en Crónicas el 32:1, que dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, se da testimonio que Ezequías tuvo fidelidad. Pero el 32:32 al final da testimonio que él también tuvo misericordia. Un verdadero siervo de Dios, un verdadero hijo de Dios, un verdadero amado del Señor, ungido y usado por Dios, un verdadero avivado delante de Dios. ¿Cómo Dios no lo habría de perdonar cuando se humilló? ¿Cómo Dios no habría de llenarlo de bendición? Leímos en Reyes que Ezequías tuvo poderío y que hizo muchas cosas y recibió mucho bien de parte de Dios. ¿Cómo no haría todas estas obras grandes y milagros? ¿Cómo no lo salvaría Dios si él tuvo un corazón recto y perfecto delante de Dios? Ezequías tuvo fidelidad y misericordia. ¿Qué se requiere de nosotros? Pues también seamos fieles a Dios y vivamos la misericordia y la justicia de Dios. Y Dios nos salvará y Dios nos prosperará y nos bendecirá. Isaías también escribió de ello. Ezequías fue sepultado en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David. Yo me imagino que estaba la tumba de David y al ladito la de Ezequías. En el lugar más prominente, allí está Ezequías. Lo honraron grandemente. Hubo reyes de Judá que ni siquiera los enterraron ahí. Los enterraron en Jerusalén, pero no con los reyes, porque hicieron lo malo. Pero este fue honrado en su muerte. Todo Judá y todo Jerusalén lo honraron, y se da testimonio que él tuvo poderío, porque Dios se lo dio, y prosperó a su ciudad, y prosperó a Judá, y fue un rey muy próspero en sus años, por la bendición de Dios. A su muerte reinará su hijo Manasés. Eso es lo que veremos la próxima clase. Quédate con muchas enseñanzas de Ezequías, pero tristemente no permanece este avivamiento y vamos a volver otra vez, casi me duele decirlo, a leer de dos reyes malos delante de Dios, muy malos. Queda de tarea Segundo de Reyes 21, Segundo de Crónicas 33, repito, Segundo de Reyes 21, Segundo de Crónicas 33, vamos a ver de Manasés y de Amón. Y te pido por favor también que leas Jeremías 15 del 1 al 14, porque tiene que ver con Manasés, aunque Jeremías fue escrito después, pero eso que vamos a leer tiene que ver con Manasés. Jeremías 15 del 1 al 14, añádelo, porque eso es lo que veremos. Dios les dice, tú me dejaste y te volviste atrás, estoy cansado de arrepentirme. Yo creo que incluso va a ser nuestro título. Qué doloroso, qué triste que Dios llegue a un punto de decir de su pueblo, estoy cansado de arrepentirme.
Oh Señor, ten misericordia. Pero eso lo veremos la próxima semana. Vamos a los textos de aprendizaje. Esta semana permanecemos todavía en Isaías y vamos a repetir primero el de Isaías 59, 21, porque siempre ando invirtiendo 12 y ese es el anterior, 55, 12. Entonces, Isaías 59, 21, ese es el nuevo que aprendimos, y con calmita, porque a mí me costó un poquito más de trabajo por la forma en que está escrito, vamos a decirlo, y también porque ya oí la grabación y la vez pasada dije rapidísimo el de repaso, pero es que ese ya me lo sabía yo muy bien. Me voy con más calmita para que repitamos todos juntos. Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Isaías 59, 21. Ahora repasamos Isaías 55, 12, que ya lo sabemos. Todos juntos, Isaías 55, 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Isaías 55, 12. Vamos a leer la nueva cita que está en Isaías 60, 1 y 2, y es la última cita de Isaías que vamos a aprender en este calendario. Isaías 60, 1 y 2. Leemos todos juntos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías 60, 1 y 2. Queda de tarea esa cita y de repaso Isaías 59, 21. Y que el Señor te bendiga, anímate, esfuérzate y acuérdate que con nosotros está Dios para ayudarnos y para pelear nuestra batalla. Te damos la gloria, Señor, y las gracias eternamente y para siempre. Y te alabamos eternamente y para siempre en el nombre de Jesús. Amén.